Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin acaba de hacer una declaración que nadie esperaba y ha dejado a todos preguntándose qué papel jugó Hande Erçel en un momento tan oscuro de su vida. ¿Tú qué piensas? ¿Fue una ayuda o una trampa emocional? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó durante una entrevista informal que Kerem Bürsin concedió a un medio digital turco. Lo que se suponía sería una charla relajada sobre sus nuevos proyectos, tomó un giro inesperado cuando el actor mencionó a Hande Erçel y a una tercera persona que, según él, le hizo la vida imposible durante años. Sus palabras fueron directas y cargadas de emoción contenida. Nunca imaginé que alguien tan importante para mí me presentaría a la persona que me causó tanto daño. Me refiero a alguien que Hande me presentó, y que luego se convirtió en una sombra muy oscura en mi vida. La sala quedó en silencio por unos segundos. El entrevistador intentó profundizar, pero Kerem no quiso dar nombres. Sin embargo, sus palabras bastaron para encender las alarmas entre sus fans. Las redes explotaron con teorías. Algunos apuntaban a un productor con el que Kerem tuvo una fuerte disputa en el pasado, mientras que otros insinuaban que podría tratarse de alguien más cercano, tal vez un amigo del círculo íntimo de Hande. ¿Tú qué crees? ¿Hande fue víctima también o tuvo algo que ver? Comenta abajo y cuéntanos tu teoría. Lo más impactante fue que, a pesar del dolor que pareció revivir al contar esto, Kerem no habló con rencor hacia Hande. Al contrario, sus palabras fueron matizadas con nostalgia. No creo que Hande lo hiciera con mala intención. Ella tampoco sabía lo que esa persona era capaz de hacer. Pero desde ese momento, todo cambió para mí. Mis decisiones, mis emociones, incluso mi confianza en la gente. Este fragmento fue reproducido en múltiples portales de noticias y provocó una ola de reacciones. Muchos seguidores de la pareja, que habían soñado con una reconciliación, comenzaron a dudar de que eso fuera posible después de tamaña revelación. Hande Erçel, por su parte, fue vista pocas horas después saliendo de una reunión con su equipo de relaciones públicas. Vestida de forma discreta y sin maquillaje, evitó hablar con los reporteros, pero una fuente cercana a ella reveló: ella está en shock. No sabía que Kerem iba a decir eso. Lo último que quería era que se sintiera traicionado por alguien que ella presentó. Está dolida. No es la primera vez que Kerem y Hande están envueltos en controversias emocionales, pero esta vez el asunto parece ir más allá de los celos o malentendidos comunes. Estaría en juego la confianza misma entre ellos, algo que habían reconstruido con tanto cuidado luego de su ruptura. A pesar del hermetismo que mostró en público, los seguidores de Hande no tardaron en manifestarse en redes sociales, apoyándola y exigiendo que diera su versión. La presión mediática fue tan fuerte que, al día siguiente, Hande publicó una breve pero significativa historia en su cuenta oficial. Hay verdades que duelen más cuando vienen de alguien a quien quieres. Pero también sé que nunca quise hacer daño. Este mensaje generó una avalancha de interpretaciones. Algunos lo vieron como un intento de disculpa, otros como una confirmación de que la situación fue real y dolorosa para ambos. Incluso hubo quienes leyeron entre líneas una intención de acercamiento emocional hacia Kerem. Mientras tanto, nuevos datos comenzaron a filtrarse. Una fuente anónima del entorno de Kerem aseguró que la persona a la que él se refería era un antiguo socio de negocios, alguien que se ganó su confianza solo para luego traicionarlo en uno de sus momentos más vulnerables. Y, según esta fuente, fue Hande quien los presentó durante una cena informal, cuando aún estaban juntos como pareja. Ella pensaba que era alguien confiable, parte de un proyecto artístico. Pero todo terminó en un desastre emocional para Kerem, dijo la fuente. Por otro lado,
Varios periodistas especializados en espectáculos aseguran que esta revelación forma parte de un proceso de limpieza emocional que Kerem está atravesando en terapia. Se habla incluso de que esta entrevista no fue un accidente, sino una forma de soltar un pasado que lo tenía bloqueado. Lo estoy trabajando en terapia. Por años guardé silencio para proteger a todos, pero al final me perdí a mí mismo. Ya no quiero cargar más con lo que no me corresponde, habría dicho Kerem en una conversación privada con un colega cercano, según filtró una revista. La situación ha reavivado antiguas heridas y ha polarizado a sus seguidores. Mientras algunos continúan apoyando la idea de una reconciliación, otros opinan que las heridas entre ambos son ya demasiado profundas como para pensar en una segunda oportunidad. Uno de los momentos más comentados fue cuando un video antiguo del rodaje de su serie Juntos volvió a circular, mostrando una escena improvisada en la que ambos actores se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Que ese amor no era actuación, escribieron cientos de fans en los comentarios. En medio de todo este huracán emocional, Kerem fue abordado por la prensa a la salida de un evento benéfico. Con semblante tranquilo, pero visiblemente afectado, respondió brevemente. No dije nada con intención de herir. Solo hablé desde mi verdad. Todos tenemos derecho a sanar a nuestra manera. Por su parte, Ande permanece en silencio desde su breve mensaje en redes y ha evitado apariciones públicas innecesarias. Sin embargo, se rumorea que ambos tienen previsto coincidir en una gala de premiación en los próximos días. Los organizadores ya estarían tomando medidas para evitar encuentros incómodos o escenas tensas frente a las cámaras. Lo cierto es que esta nueva etapa en la vida de Kerem y Ande deja en evidencia lo complejo que puede ser un amor que nació frente a las cámaras, pero que se fracturó tras bambalinas. Los sentimientos, las lealtades y las heridas se mezclan en un cóctel explosivo del que aún no conocemos el desenlace. Y ahora la pregunta está sobre la mesa, ¿Kerem buscaba cerrar un ciclo o abrir una conversación pendiente? ¿Y Ande está dispuesta a enfrentar ese pasado con él? Comenta abajo tu opinión, suscríbete para no perderte las próximas actualizaciones y activa la campanita porque esta historia está lejos de terminar. Y si te interesa seguir cada paso de esta historia, cada gesto, cada palabra no dicha, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Aquí te traemos todo lo que otros no se atreven a contar. Dale like al video y dinos en los comentarios, ¿está Kerem sanando o enviando un mensaje oculto a Ande?